Mi nombre es Jaciel David Torres Santisteban, soy el candidato número 62 en la boleta amarilla, que corresponde a la materia civil en el Distrito Judicial Morelos, el cual abarca la ciudad de Chihuahua y los municipios colindantes. Actualmente me desempeño como secretario instructor en el Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, cargo que ocupo por concurso de oposición. Llevo 5 años ya en la función como funcionario público en el tribunal, y aunado a ello pues tengo experiencia siempre como docente, a la par de lo que he hecho principalmente. También doy clases en las tardes, ya sea en alguna institución pública o privada. 8 años he sido docente a nivel licenciatura en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en la URN, también en el Centro Cultural Universitario, y actualmente doy clases también en la Academia de Policía. Y también tengo como experiencia el haber fungido como analista de asuntos políticos y económicos para el Consulado de los Estados Unidos en Ciudad Juárez. Durante 3 legislaturas fungí como asesor jurídico y legislativo en el Congreso del Estado. Me tocó colaborar con diferentes fracciones parlamentarias, diferentes diputados. Aunado a ello también he sido litigante en diversas materias, laboral, familiar, penal, electoral, que es una materia que pocos manejan, e inclusive a nivel constitucional. Cuento con experiencia amplia en la docencia, y actualmente me estoy preparando para actualizarme y ser un funcionario más preparado. Estoy cursando el doctorado en Derecho Judicial y cuento con una maestría en Derecho Constitucional y Administrativo y una maestría también en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Hay algunas propuestas de mejora que podemos hacer los candidatos. Algunos se han centrado justamente en que sea proponer una justicia de puertas abiertas. Esto debe ser hecho con cautela, con cuidado, porque no se debe vulnerar la equidad de las partes en el proceso ni la imparcialidad. Entonces es difícil para muchas personas que están ahorita ocupando el puesto, o que quieren ocupar el puesto como candidatas, pronunciarse respecto a qué cambios mayores se pueden hacer en el sistema de justicia para mejorarlo. Puntualmente, yo he analizado en mi doctorado, en la tesis que estoy preparando, la posibilidad de hacer ciertos cambios estructurales que pueden mejorar la experiencia del usuario, el trabajo en la impartición de justicia, la cercanía entre la sociedad y lo que es el Poder Judicial. Y concretamente son 2 cuestiones. Es la jurisprudencia por precedentes, que eso obligaría a los jueces a ceñirse bastante a que los casos que son similares, que ya se han resuelto, cuando haya nuevos casos se resuelvan de la misma manera, salvo que se aplique ahí una distinción, que la situación fáctica amerite una solución distinta. Tendrá que estar bien argumentado y justificado por parte de los juzgadores aplicar una solución distinta. Y en segundo lugar, pero aún más importante, la aplicación de la justicia cotidiana, que implica varias cosas, pero principalmente lo que más llama la atención de la justicia cotidiana es el cambiar la perspectiva del uso del lenguaje en el trabajo que hacemos en los juzgados. Buscar privilegiar las redacciones más sencillas, más claras, más directas, en lenguaje ciudadano, cuando sea posible. Obviamente, en ocasiones ameritarán las resoluciones algún grado de uso del lenguaje técnico, jurídico, pero esto puede ir acompañado por una explicación un poquito más sencilla, y también la estructuración de las sentencias o de los acuerdos pueden favorecer su comprensión, que es algo que a veces se pierde el foco, ¿no? Actualmente. La respuesta es sí, pero sí vale igual que uno que se hace en papel, a menos que se requiera que se haga en papel. Entonces no deberíamos de hacerlo ni de manera verbal ni de manera electrónica, por vía mensajería instantánea, algo que requerimos nosotros, ya sea por la necesidad de tener este acuerdo bien formal plasmado entre nosotros, o porque por ley se requiera de esa manera. Si es de una cuantía determinada o tiene ciertas características el contrato, se tiene que hacer de cierta forma, ¿no? Por ejemplo, que tiene que constar en escritura pública. No vas a vender una casa por WhatsApp, ¿no? Obviamente, a lo mejor el arreglo previo fue vía WhatsApp, Messenger,
TikTok o yo que sé, Telegram, cualquier otra aplicación de mensajería, pero sí es necesario que nosotros seamos conscientes de que cuando es un asunto serio, pues hay que tomar ciertas precauciones, ¿no? Además, es más difícil, pues, en un juicio eventualmente, comprobar de esta manera, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces perdemos el celular o se presta a que sea manipulado, a que sea hackeado, algunas cuestiones, ¿no? Y principalmente yo le recomendaría a la gente, si es un asunto serio, trátalo con seriedad, y si no confías en la otra persona, para empezar, pues no hagas ningún trato con ella, ¿no? Tiene una validez porque ya hay un objeto sobre el que se pusieron de acuerdo y hay un precio, ¿no? Entonces, si está el objeto, el precio, el consentimiento, el objeto es, digamos, una compraventa, se dio el consentimiento sobre la cosa que se estaba comprando o vendiendo y el precio de lo que cuesta, obviamente ese contrato es válido. Sin embargo, va a ser más difícil en una situación eventual comprobar que ese contrato se celebró o se llevó a cabo. Puede ayudarnos algunas pruebas que nosotros recabemos, pero lo ideal es que tengamos como prueba un contrato escrito o inclusive electrónico. Ya hay firma electrónica, se pudiera hacer de esa manera, pero sí que nosotros nos aseguremos de cierta manera tener cómo comprobar que se llevó a cabo el contrato. Bueno, la ley protege a los consumidores, pero también la ley tiene que proteger a ambas partes. Digamos, en el caso de la vivienda se ha discutido porque la vivienda, además de ser un objeto de consumo, se dice también es un derecho, ¿no? Entonces, la cuestión con los derechos como la vivienda o como el agua es que sí puede estar en la ley o la Constitución establecido que tenemos derecho a la vivienda o derecho al agua, pero a veces materialmente es difícil o inclusive imposible acceder a ello, ¿no? Si estamos en el desierto, pues vaya, es un ejemplo absurdo, pero es un ejemplo que sirve para ilustrar que se requieren condiciones materiales para que estos derechos se hagan realidad. Entonces, por supuesto que es posible renegociar tanto para el arrendador como el arrendatario en un caso de renta, pero siempre pues hay que observar ciertas cuestiones. Por ejemplo, el arrendador no puede subir la renta de manera arbitraria al arrendatario, y a contrario sensu, el arrendatario pues tiene la obligación de pagar. Sin embargo, luego vienen condiciones como la pandemia, como la inflación y en algunos lugares la hiperinflación. Entonces, en esas situaciones hay que tener la conciencia clara de que sigue la obligación por parte de quien está rentando esa casa, pues de pagar la contraprestación. Quien habita la casa pues tiene que pagar la renta, ¿no? Y también por parte del arrendador esa sensibilidad o esa conciencia de que no solamente pues está percibiendo dinero por una renta, sino que también el exigir a una persona de buenas a primeras que se vaya del lugar no es algo que sea en primer lugar legal, y aunque sea dentro del plazo que marca la ley, pues a veces es necesario darle un poquito más de tiempo de gracia a las personas, ¿no? Tomando en consideración estas cuestiones. Sí están protegidas las personas, pero hay que tratar de cumplir nuestras obligaciones y hay que tratar de ser más conscientes de la necesidad de las personas. Esa es una situación en donde la balanza desproporcionadamente, pues en la realidad hay un abuso por parte de una persona que se niega a pagar la renta y a salirse del inmueble. Sin embargo, no podemos estar nosotros combatiendo un abuso con otro abuso, ¿no? Para empezar, pues la Constitución dice que está prohibido hacerse justicia por mano propia. Entonces hay algunas personas que contratan los servicios de algunos especialistas mal llamados en estos desalojos express para que saquen a una persona de una casa. Esto no lo recomiendo para nada porque justamente la persona puede incurrir en un delito. Entonces ya si cometes alguno o varios delitos, como es el despojo, como es el uso de violencia, lesiones, inclusive puede llegar a haber alguna pérdida de la vida, algún homicidio, porque no sabemos, no tenemos control de estas situaciones que luego se pueden tornar violentas, ¿no? Como es el caso de una señora en el DF, que en Ciudad de México ahora, que pues llegó al extremo de con un arma privar de la vida a una persona, ¿no? Entonces puede ser inclusive agravada la situación. Todavía que ya tienes un problema con una propiedad, lo puedes tornar un asunto no solamente civil, sino también penal. Sí hay que tener bastante cuidado con eso y tener la sensibilidad de que estamos tratando no solamente en cuestiones económicas, sino que estamos tratando con personas. La inteligencia artificial ya está desde hace varios años. Yo como docente lo he detectado. A lo mejor
Recientemente ya es como más normal y ya muchas personas saben que existe la inteligencia artificial. Pero yo tengo alrededor de fácilmente unos, que serán a lo mejor 4 o 5 años detectando que se hace uso de estas herramientas en la redacción de los ensayos o trabajos. Entonces es normal que se use ya para cuestiones legales. Y de que puede ser peligroso, pues cualquier cosa puede ser peligrosa, ¿no? Depende de cómo la uses. Es una herramienta, a fin de cuentas, la inteligencia artificial. Es un término muy amplio, porque inteligencia artificial es muchas inteligencias artificiales, ¿no? Yo soy aficionado a la fotografía, por ejemplo, y tengo un programa de hace, creo que 5 años, que utiliza inteligencia artificial en la edición de fotos. Es una inteligencia artificial muy rústica, muy primitiva, que obviamente no tiene unos resultados grandiosos. Y si lo comparas con la edición de fotos, no sé, en Adobe, con inteligencia artificial que tiene un relleno generativo o creativo, que ya nada más seleccionas o amplías la foto y amplía el paisaje de una manera increíble y realista, pues hay mucha diferencia, ¿no? Pero ambas son inteligencias artificiales. Entonces, yo lo que recomiendo a las personas es siempre ver cuál es tu objetivo. Si tú quieres que tu contrato sea un buen contrato, obviamente, pues te recomiendo que consultes con una persona que se dedica a esto, un abogado. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial sigue incurriendo en errores y aunque es muy práctica para soluciones en bruto, como cálculos matemáticos, como análisis de textos larguísimos, sí le falta todavía ese insight, esa manera de ver las cosas que tenemos las personas, ¿no? Si de alguna manera lo pudiéramos llamar, sería, ya tengo el nombre en la punta de la lengua, heurística. La heurística es la capacidad de un sistema de poner el enfoque en las cuestiones que son importantes. A veces, por ejemplo, en una foto hay mucho ruido. Y lo que es importante, pues más bien es el rostro del modelo o de la modelo. A veces no es el rostro de la modelo, sino el momento histórico, digamos un disparo, no sé, alguna otra cuestión, pero una inteligencia artificial difícilmente podría tener esa capacidad de distinguir cuál es la mejor foto, ¿no? Si estamos hablando de una foto que a lo mejor estéticamente no es la más bella, pero capta un momento histórico en la vida de la humanidad, no sé, alguna bomba de Hiroshima y Nagasaki, algún asesinato de un presidente, alguna cuestión de ese estilo, versus una fotografía muy bonita que mi tía tomó en el patio. Pues obviamente pudiera incurrir en un error. De igual manera, la inteligencia artificial incurre en errores. Entonces sí recomiendo a la gente que contraten a un profesional para cualquier cosa, ¿no? Ya el profesional podrá utilizar la inteligencia artificial como una herramienta y no como simplemente un sustituto a veces no tan práctico de un profesional. Ahí ya hay una responsabilidad del abogado. Entonces, de hecho, a mí me tocó participar en la redacción fue la primera iniciativa en la que participé. En el 2013 fue que participé yo como redactor del proyecto que presentó una diputada con la que yo trabajaba. Eventualmente ese proyecto, esa iniciativa, pues se hizo un dictamen, se dictaminó en comisión, luego se aprobó en el Congreso en el Pleno y estuvo guardada por 2 años, creo, más o menos, hasta el final de la legislatura de César Duarte, y en octubre del 2016 fue cuando finalmente se publicó el nuevo arancel de abogados. Entonces, en ese arancel de abogados está establecido cuando no hay un pacto entre el cliente y el abogado, cuánto puede cobrar un abogado, pero también hay una responsabilidad que está establecida ahí en el Código Civil y en otras leyes que protegen a las personas cuando contratan un abogado y que el abogado pues dice que va a hacer algo y realmente a veces no hace nada y cobra por ese servicio. Se puede cobrar el daño o el perjuicio que se obtuvo por esta irresponsabilidad a ese abogado. Yo creo que en la sociedad a veces la sociedad tiene un problema que ante un sentimiento de injusticia se genera una sed de venganza. Más que una sed de justicia, una sed de venganza, de retribución, de alguien me hizo daño, voy a hacer lo que pague. Entonces es lo que queremos que pague. Y a veces esto se confunde y queremos que la persona
la refundan en el bote, ¿no? En lugar de que tengamos una perspectiva distinta. Poco a poco hemos ido moldeando la justicia, el sistema de justicia que tenemos en nuestro país, para adoptar otras perspectivas, como es la reparación del daño. Entonces ya lo importante no es la venganza, sino que la persona que se le hizo un daño se le retribuya. Respecto a la iniciativa de reforma judicial que estamos ahorita experimentando sus efectos, yo creo que es producto de un divorcio que existía entre el Poder Judicial y la sociedad. Yo hablaba con mis alumnos de filosofía del derecho, del lenguaje del derecho y el lenguaje de los derechos. Los abogados muchas veces no se les entiende qué es lo que dicen y a veces lo hacen a propósito. A veces los abogados lo hacemos a propósito. Porque hay abogados que aprovechan esa ignorancia de algunas personas o esa incomprensión del uso del lenguaje que hacen para cobrar más o para que sus sentencias, sus resoluciones no las impugnen en segunda instancia. Muchas veces por eso las resoluciones o los acuerdos están redactados de manera pesada, apesadumbrada, inentendible, inclusive para otros abogados, ¿sí? Por ejemplo, hay abogados que utilizan muchos latinazgos. Entonces, por esas malas prácticas, por ese divorcio entre lo que le importa a la sociedad y lo que en el Poder Judicial estaba sucediendo, es que tenemos esta reforma. Por eso es que mis propuestas van en concreto en ese sentido. El uso del lenguaje ciudadano, la cercanía con las personas, el facilitarles, ¿por qué no? Si mi sentencia está, si estoy seguro de lo que estoy resolviendo, hay que facilitarle que vaya y se inconforme. ¿Para qué? Para verdaderamente poner a fuego o poner a prueba lo que yo estoy resolviendo. No me quiero beneficiar yo de la impunidad de mi sentencia porque la redacté de manera súper técnica, con latinazgos y con uso innecesario de tecnicismos. No, yo creo que eso no es lo que debemos hacer. Lo que debemos de buscar es la resolución de fondo, que realmente en el fondo de los asuntos se le resuelva esa situación a la persona, sobre su propiedad, sobre su libertad, sobre sus condiciones de vida, porque eso es lo que las personas se merecen. A lo mejor, y la forma en la que se está llevando a cabo sería cuestionable por algunas personas, pero creo que tenemos la oportunidad de convertir esta crisis para algunos en una oportunidad o en un reto y transformar la justicia desde dentro. Yo creo que es enormemente la oportunidad que se me está brindando de participar en este proceso, de que las personas me escuchen, de que vean mis propuestas y de que consideren que se puede hacer una mejor justicia en nuestro país, al menos desde ese punto de vista. Y respecto a la justicia, me parece que a veces la justicia es un término que es difícil de asir, es un término que es inaccesible para algunas personas porque no nos ponemos de acuerdo a veces en qué es justicia, o hablando de los procesos judiciales, las personas no tienen los recursos, no tienen el dinero o la manera de acceder a un abogado para que se les haga justicia. Entonces, lo que se hace en los juzgados, en los tribunales, es sustituir, es una justicia sustitutiva, porque realmente la justicia pues solamente vendrá de los que creemos en una fuerza superior, pues vendrá de arriba, pero hay cosas que no se pueden resarcir. ¿Cómo le puedes devolver a alguien un hijo que se le murió porque alguien estrelló su auto estando borracho? ¿Cómo puedes devolver la tranquilidad a una persona después de que se le cometió algún abuso, alguna violación? ¿Cómo puedes devolver la tranquilidad y la paz mental a una familia de hermanos que se separó porque hubo una disputa sobre una sucesión que no había un testamento? Es difícil, la verdad es que no somos Dios, pero tratamos de combatir las injusticias, y en ese aspecto sí quiero ser muy remarcado. A mí me gusta utilizar el concepto de injusticias remediables. Las injusticias remediables son aquellas injusticias tan evidentes que decimos, esto se pudo haber evitado. Entonces no quiero que alguna resolución de la que yo llegue a tener conocimiento sea una resolución que omitió hacer justicia sobre algo que era evidentemente injusto, inclusive aunque sea dentro del marco de la ley, ¿no? Dice por ahí un mandamiento del abogado de Eduardo J. Couture: cuando la justicia y la ley se encuentren o se enfrenten, hay que privilegiar la justicia más que la ley. Yo creo que a lo mejor no del todo, pero sí hay que tratar de utilizar la ley a favor de la justicia y evitar que se cometan estas injusticias remediables.
Si tuviera enfrente a todas las personas que pueden votar este 1 de junio, les diría que no desaprovechen esta elección histórica de incidir de manera positiva en la aplicación de la justicia en nuestro estado. Sé que es compleja la manera en la que se va a votar, pero a todos ustedes los invitaría a que se den la oportunidad de reflexionar su voto, de ver las propuestas, los perfiles de los candidatos que estamos y de buscar en la boleta amarilla el número 62 y ponerlo justo por aquí, en este recuadro de la derecha, para transformar la justicia en el estado de Chihuahua. Porque con trabajo, la justicia se reinventa.